Hola, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo contacto de la Conexión USA con su comunidad. Y en este momento estamos empezando la campaña de concienciación acerca del abuso o asalto sexual, de la agresión sexual, justamente porque está comenzando el mes en el que muchas voluntades se unen para hacer ese llamado de conciencia e involucrar a más actores sociales en esta lucha en contra de la agresión sexual. Y tenemos un panel de 3 mujeres súper valiosas de la comunidad que están comprometidas con esta campaña de concienciación, con enviar el mensaje a mayor cantidad de personas y sobre todo extender las manos, sus manos solidarias y amigas a mujeres u hombres que pueden estar atravesando en este momento por situaciones tan lamentables asociadas con el acoso sexual. Bienvenida a nuestra casa de la conexión, a nuestra sala interactiva de la Conexión USA, a Jimena Llanes, quien es coordinadora de servicios para inmigrantes del Centro de Respuesta a la Crisis de Durham. Bienvenida, Jimena. Gracias, Corinne. Es un agrado para nosotros estar hoy día, como dices tú, partiendo con el mes de concientización de asalto sexual. Es importante que nuestra comunidad sepa lo que vamos a hablar hoy día y los recursos también que hay disponibles para todos. Sobre todo esos recursos es importantísimo que se sientan seguros de poder contactarlos ustedes, porque ustedes son manos amigas que están dispuestas en cualquier momento a ofrecerles esta asistencia. Pero también nos acompaña Evelyn Bonden-Howell, quien es especialista de alcance y relaciones comunitarias, también del Centro de Respuesta a la Crisis de Durham. Bienvenida, Evelyn. Muchísimas gracias, Corinne. Un gusto estar en este escenario hablando acerca de un tema del cual no hablamos mucho. Es un tema muy sensible, pero lo importante es empezar a romper esas barreras, es de empezar a hablarlo, empezar a poner el tema sobre la mesa. No importa de dónde somos, no importa de dónde venimos. Lo importante es que es un flagelo que sí afecta a nuestra comunidad y estamos comprometidas a llevar este mensaje en nuestro idioma, el bello idioma del español, y juntos pues poder aportar un poquito de lo que nuestra comunidad necesita. Nuestra agencia está comprometida con servicios que están al alcance, a la mano, para poder brindarle un acompañamiento debido de prevención y educación a las personas de nuestra comunidad. En nombre de todas las víctimas, muchísimas gracias por ese esfuerzo. Y también nos acompaña Irma Esquivel. Ella es manejadora bilingüe de casos legales, también del Centro de Respuesta a la Crisis de Durham, y trabaja en la oficina de la Corte. Bienvenida, Irma, y muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos. Sí, sí, muchas gracias por tenernos aquí. Bien, hablemos de números. Jimena, Evelyn, cualquiera, en este espacio interactivo podemos participar todas, interrumpirnos inclusive, porque la idea es que nosotras podamos hacerle llegar esta información lo más precisa, concisa a las personas. Pero estamos viendo que las cifras aumentan, las cifras de acoso sexual aumentan, y durante la pandemia pues es otro elemento que tenemos que tomar en consideración a la hora de hacer este análisis. ¿Alguna puede revelarnos cuáles son los índices o más o menos la tendencia relacionada con casos de acoso sexual? Corín, primero me gustaría hablar un poquitito de la agencia antes de partir con el tema en profundo. Nuestra agencia es el Centro de Respuesta a la Crisis de Durham. Atendemos a víctimas de asalto sexual, violencia doméstica y trata de personas. Todos nuestros servicios son gratuitos, son confidenciales y en español. Tenemos un equipo bilingüe, ya somos alrededor de 11 a 12 personas bilingües en la agencia, que estamos apoyando a las víctimas que han sufrido esta situación. Tenemos distintos servicios como el apoyo a la corte, donde trabaja Irma, que ayudan ella va a explicar un poquito más en profundo con órdenes de alejamiento, con reportes a la policía, con la comunicación con los fiscales, etc. Tenemos consejerías también
gratis para nuestros clientes en español. Tenemos una consejera bilingüe por primera vez en la agencia, desde el año pasado. Tenemos también para adultos y también tenemos una consejera para niños bilingüe que está haciendo su práctica profesional con nosotros. Tenemos un refugio temporal de ayuda si una víctima necesita salir en forma urgente, está en una situación de peligro. Ese es la ayuda. No es para el refugio, que se entienda, no es reservar, yo me quedé para un mes más que voy a dejar a mi pareja. No, tiene que estar en una situación de peligro inminente para poder aplicar al refugio. Tenemos también como el manejo de casos, nosotros con los servicios que tenemos, no solamente en nuestra agencia, sino en la comunidad, también nos apoyamos con otras agencias, si pueden aplicar a las visas U, por ejemplo. También trabajamos con agencias que nos ayudan con esto en forma gratuita, etcétera. Hay varios recursos que podemos ofrecerle a nuestros clientes. Tenemos una línea en español de línea de ayuda que es 919-519-3735. Esta línea la contestamos personas, nosotras nos vamos turnando, no es una máquina, es 24 horas y nos pueden llamar con cualquier consulta que tengan. A veces, ¿no es cierto?, los clientes han tenido una situación y a veces quieren tener información, a veces no están listos o listas para empezar un proceso, pero quieren empezar a investigar qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer, etc. Entonces, eso es más o menos, también tenemos una línea en inglés, pero estamos hablando, ¿no es cierto?, lo de español ahora. Eso es más o menos lo que nosotros hacemos. Así que esa parte quería como tenerla clara. Para cualquier, y si nos llama un cliente que no sea de Durham, nosotros podemos referirlos a las agencias que nos, ¿no es cierto?, que le corresponde, porque nosotros atendemos clientes de Durham. Si nos llaman de otro condado, tenemos esa información. Bueno, ya ahí lo tienen, tomen nota, porque este teléfono es muy importante, no solamente si tú eres víctima de agresión sexual, sino si tú sientes que algún amigo, alguna amiga, algún familiar está pasando por esto, puedes ayudarlo marcando al siguiente número, 919-519-3735, es la línea de ayuda en español. 24 horas están operativos para darte apoyo. Muy bien. Hay una información que queremos compartir con todos los que nos están viendo, y es que durante el mes de la conciencia sobre la agresión sexual debemos todos unirnos para promover seguridad, respeto, igualdad, el fin de la inculpación de la víctima, y de esto nos va a hablar Jimena más adelante, y prevenir la agresión sexual antes de que ocurra. Ese es el compromiso social que tenemos todos. Pero muy bien, como les preguntaba hace unos minutos, los números van ascendiendo. En Estados Unidos, 1 de cada 5 mujeres o 1 de cada 10 hombres son víctimas sobrevivientes de agresión sexual. ¿Los números van subiendo, Jimena? Sí, generalmente suben, lamentablemente, porque es una realidad. No podemos tapar el dedo con el sol con un dedo. Esto sucede, pero como dices tú, Corina, aquí se puede prevenir, y ese es uno de los grandes objetivos también de nuestra agencia, es poder brindar, y Evelyn está haciendo muy bueno ese trabajo de poder educar, de poder llevar este mensaje a nuestra comunidad. Otro número que es muy, muy terrible, que es 8 de cada 10 víctimas conoce al agresor o a la agresora. ¿Eso qué te dice? Que está en nuestro ámbito, ya sea de familia, ya sea en el trabajo, en la iglesia, en el vecindario, grupo de amigos, etc. Y eso es un número, es una realidad. Sucede también, hay asaltos que han ocurrido en lugares solitarios, pero no es la gran mayoría. La gran mayoría es en un ambiente cercano. Por eso es importante tener esta prevención. Y como decía Evelyn, hablar de este tema, hablar con nuestros hijos. Si nosotros podemos prevenir esto, hablemos. Nadie tiene derecho a tocarte tus partes íntimas sin tu autorización. Si alguien te toca, cuéntame, dime, porque eso no está bien. Hay que hablar esto, no podemos ya después que suceda, es decir, hay ayuda después, ¿no es cierto? Pero se pueden prevenir tantos casos, especialmente de niños.
que han sido abusados. Entonces eso es como lo importante. Evelyn, ¿cuáles son las señales de alarma? Por ejemplo, si yo soy madre de un niño varón, de una niña hembra, pequeños, adolescentes, ¿cuáles son las señales que debemos ver las madres para poder actuar y, lo que estamos hablando ahora, prevenir que exista un ataque sexual? Exacto. Fíjate que en los niños puede variar. Todos sabemos que los niños muchas veces no van a expresar un sentimiento de una forma verbal, pero sí lo pueden expresar con comportamientos que como madres vemos que son diferentes a su actuar normal. Por ejemplo, podría ser que el niño expresa mucho dolor de estómago, ¿verdad? Que le duele repetidamente el estómago porque está manejando un nivel de estrés. Se rehúsa a ir a algún lugar, por ejemplo, no le gusta que se lo lleven a esa casa donde lo están cuidando, llora mucho, no quiere entrar, no le gusta estar cerca de esa persona en especial, que antes tal vez sí era una persona a la que él era amigable, pero luego vemos que hay un comportamiento extraño. Otra señal, cada niño es diferente y cada círculo familiar es distinto, pero lo que nos dicen los estudios es, podría ser que el niño está mojando la cama repetidamente y tal vez anteriormente no lo hacía, ese es un paso que ya había dado, pero ahora lo está empezando a hacer. Y en muchos casos simple y sencillamente ellos dicen, esa persona no me gusta, ¿verdad? Esa persona no me agrada. Y podría ser la pareja de la mamá, podría ser la pareja del papá, podría ser un hermanito que es solo de papá o hermanito que es solo de mamá. Puede ser una persona que está muy cercana, Muy pero cerca. también deberíamos de recordar también lugares a donde llevamos a nuestros hijos. El año pasado tuvimos en este país un lamentable caso de las niñas que nos representaron en las Olimpiadas en gimnasia, ¿verdad? Fue un caso muy sonado. Ellas estaban haciendo sus entrenamientos y parte del equipo que las acompañaba estaba abusándolas. Entonces, realmente puede pasar en cualquier ámbito donde los niños, donde los jóvenes estén. Por eso es muy importante, Corín, lo que tú mencionas, que como padres estemos siempre alertas a esas señales de comportamiento, el hablar con los hijos, el saber por qué eso te incomoda. A veces no lo van a hacer, pero lo importante es mantener esos puentes abiertos de comunicación y no cortarlos, porque culturalmente no nos gusta hablar de eso, no nos prepararon para hablar de eso, pero acá estamos aprendiendo cómo hacerlo. Así es. Irma. Corín, me gustaría, disculpa, Sí. agregar algo más con respecto a los niños. Hay veces también que los niños no expresan pero oralmente, pero lo pueden hacer a través de dibujos. De repente empezar a hacer dibujos medios no relacionados a su edad, de repente dibujando miembros, ¿no es cierto?, partes genitales que no corresponden a su edad. Y con respecto también a los adolescentes, que es cuando un niño ha sido abusado o una niña ha sido abusada y no se trata con consejería, con terapia, esto se acarrea por muchos años. A veces un niño o una niña que ha sido maltratado sexualmente le cuesta mucho tiempo poder hablarlo. Y cuando son adolescentes generalmente hay casos de abandono de la escuela, se meten a grupos a pandillas, se autoflagelan con cortaduras, sacarse pelo, vienen las bulimias, por ejemplo, el comer y empezar a vomitar, ¿no es cierto? O las anorexias cuando no quieren comer. Entonces, son dos tipos de reacciones que generalmente a veces vienen por casos de abuso sexual. No todos, por supuesto, pero hay muchos, los estudios los han demostrado que muchos niños o niñas que han sido abusadas sexualmente traen esas conductas y esto sigue hasta la adultez. Y en la adultez tienen problemas de tener relaciones, por supuesto, duraderas, o vienen embarazos muy adolescentes, no gozan, por supuesto, la parte sexual como debería ser. Entonces, por eso es muy importante la consejería y las terapias lo más temprano que se pueden hacer.
Aquí están ustedes frente a 3 especialistas que están insistiendo en la importancia de que no dejemos solas a las víctimas de agresión sexual y que tenemos una responsabilidad en prevenir la agresión sexual por todos los medios posibles. Y en esta oportunidad hemos hablado de niños y adolescentes, pero Irma, tú que trabajas en la corte, en la oficina de la corte, ¿cómo puedes tú, qué balance puedes hacer acerca de todo el panorama de víctimas? ¿Suelen quedarse ellas solas? ¿Cuál es la cantidad de adultos o adultas que ahora pueden tomar la decisión de denunciar a su agresor y cuáles son las limitaciones para que esas personas denuncien a su agresor? Sí, claro que sí. Muchas de las personas que entran usualmente son mujeres. Y ya empezando a hablar del caso, como dice Jimena, revelan que han sido abusadas sexualmente desde pequeñas, lo de adolescentes y también luego pasa a su matrimonio, porque como dice Jimena, o también como podemos explicar, que también puedes ser abusada sexualmente si tú no le das consentimiento a tu pareja cuando estás en un matrimonio. Pero cuando alguien viene recientemente que ha sido abusada sexualmente, empezamos con el caso, a ver si podemos hacer un reporte a la policía, podemos agarrar una orden de alejamiento, depende si es una persona que lo conocen, como si viven en el mismo hogar, o si es alguien que no conocen, como si fue con un amigo, alguien que no ha vivido con ellos, un familiar, algo así en el hogar. Pero lo más pronto posible que eso pase, puede salir mejor la situación, como encargos criminales y cosas así, porque si esperas como más o menos 10, 12, 15 años es un poco más difícil de agarrar evidencia y presentarse a la policía, y luego al juez o a un fiscal. Sí. Uh-huh. ¿Cuáles son los primeros pasos que una víctima debe comenzar a dar para transitar ese camino, el camino legal, que es tan difícil llegar allí, es tan difícil para una víctima reconocerse primero como víctima, porque muchas de ellas, por lo que hemos hablado acerca de nuestra cultura, muchas de ellas creen que merecen ser maltratadas y que no pueden decir que han sido agredidas? Pero una vez que ya ellas han pasado, han dado ese gran paso, ¿cuáles son? Dinos, menciónanos los primeros 3 pasos fundamentales para poder comenzar un proceso legal. Sí, claro que sí. En eso me pueden llamar por el teléfono, podemos empezar el proceso, o yo les recomiendo mejor viniendo a la oficina, si podemos hablar frente a frente. Podemos hablar de la situación que ha pasado y podemos seguir de ahí. Podemos empezar con hacer un reporte a la policía si ya no lo han hecho, o podemos empezar con a hacer la orden de alejamiento, dependiendo, porque hay un 50B. Un 50B significa una persona que han conocido, un familiar, una persona que han vivido, una persona que han estado en una relación, y un 50C es más o menos como con un extraño. Si alguien te abusó sexualmente, si fue un extraño. Entonces podemos empezar con el reporte a la policía y luego si vamos a hacer un 50B, un 50C para una orden de alejamiento. Bien. Y ya después de eso seguimos con el caso, hablamos con el juez y cosas así. Bien, lo importante es que nuestras víctimas se sientan que están seguras. Y ahora vamos a hablar con Jimena acerca de algunos mitos que se han tejido históricamente en torno a la agresión sexual. Cuéntanos, Jimena. Sí, mira, primero, con respecto a que hemos escuchado tanto este mito, es que esto le pasó porque se puso un escote, estaba el escote muy pronunciado, estaba muy provocativa, la falda muy corta, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Esto es muy importante, que la víctima nunca es culpable de una agresión sexual. Ni por la falda que se haya puesto, ni por el vestido, ni por el maquillaje, no es culpable. Aquí se rompió el consentimiento, no hubo consentimiento y por eso esta persona fue agredida. Y lo otro también importante de los mitos, que esto sucede solo a mujeres, no es así. Esto es transversal, lamentablemente, sucede a hombres también, y a los hombres les cuesta mucho poder denunciar por el mito, como si yo soy el hombre, el machismo que tenemos en nuestra comunidad y el temor de que se burlen, ¿no es cierto? Si hace el reporte a la policía,
favor, cómo te abusaron, si eres el hombre, ¿no es cierto? Que esto, como decíamos, no sucede solamente en lugares oscuros, sucede a veces más cerca de lo que nosotros pensamos y lo que podemos creer. También hemos escuchado este otro mito que finalmente no, que ella había dicho que no, pero finalmente ella quería. ¿Entiendes? Ese como que, no, si se estaba haciendo la difícil, pero finalmente quería, era un sí, y eso no es así. Si una persona dice no, es porque es no. Y tenemos que respetar eso, y es muy importante todos los jóvenes que nos pueden estar viendo, que van a comenzar su vida sexual, ¿no es cierto?, que entiendan que eso no corresponde, que si es un no y no volvamos a insistir. Respetemos esa decisión de la persona. Yo sé que a veces los jóvenes también sienten presión de que, que si no le digo que sí, me va a dejar. ¿Me entiende? Aquí también, por eso es importante los valores que les otorguen los padres, ¿no es cierto? Cada persona tiene que valorarse, es decir, si esta persona te está exigiendo algo y tú no quieres, esta persona no te quiere, no te respeta, porque una persona que te quiere va a respetar, va a esperar tus tiempos, ¿no es cierto? Cuando la persona lo desee. Exacto. No por Tiene que haber presión. total convencimiento y total consentimiento. Exacto, y eso, como te digo, es súper importante, y el consentimiento también es un punto muy, muy importante. ¿Cómo se debe dar este consentimiento? Este consentimiento se debe dar la víctima o la persona, ¿no es cierto?, si está en una relación, tiene que estar en su sano juicio. No puede estar bajo la influencia de alcohol o alguna droga, estuvo en una fiesta, ¿no es cierto?, empezó un pequeño besuqueo, ¿no es cierto? Claro, hubo una atracción con una persona, pero simplemente ahí no, y si queremos tener una relación sexual ya más profunda, ahí no puede dar consentimiento si la persona está intoxicada. Es decir, ¿qué consentimiento sea? Eso no es un consentimiento que corresponde, ¿no es cierto? Tiene que estar en su sano juicio, tiene que ser específico. ¿Qué se va a hacer? ¿Me entiendes? ¿Qué condiciones? ¿Me entiendes? No, estamos en una relación y finalmente estamos haciendo algo que yo no quería. Eso tampoco, eso también se rompe un consentimiento. Entonces, esa parte es muy importante. Así es. Evelyn, secretos. Vamos a hablar brevemente. Fíjate, hubo una oportunidad en la que yo fui invitada a una reunión de padres y decían, es importante que nosotros no le enseñemos a nuestros hijos a decir secretos, ¿sabes? Pueden haber los secretos inocentes. Le vamos a hacer una fiesta a tu papá, no le digas nada, es un secreto. Pero es como un arma de doble filo, porque el agresor, lo primero que le va a decir a un niño es, esto queda entre tú y yo, no le vayas a decir a tu mamá y a tu papá, porque esto es un secreto. ¿Cómo manejamos los secretos? Mira, ese es un punto muy importante porque sabemos que muchas de las herramientas que un acosador va a utilizar es el chantaje, la mentira, implantar miedo. Si tú dices algo, te voy a hacer daño a ti, le voy a hacer daño a tu papá, a tu mamá o a los seres que él más quiere. Entonces, lo más importante es que nosotros inculquemos a nuestros hijos poder hablar. Por eso los puentes de comunicación son tan importantes. Si una persona que tú no confías en ella te dice que guardes un secreto, deberías de guardarlo, especialmente si eso te hace sentir incómodo. Desde muy pequeñitos podemos enseñarles el sentimiento de incomodidad. Lo que no me gusta, no me gusta. Y el decir, si yo dije que no, como dicen en las escuelas, no significa no. Nada más. Y hablando con alguien que tiene mucha relación con niños, un profesional, me decía que ahora en las escuelas desde chiquitos, desde kinder, están enseñándoles que la verdad si un niño dice no quiero darte este juguete, el niño no debería de seguir pidiéndolo. Entonces eso lo van subiendo, lo van cambiando. En kinder es un juguetito, pero ya cuando llegan al high school y a edades donde ya están en otras edades, de otras interacciones, entonces lo van cambiando precisamente con eso, con temas sexuales, que significa no me gusta que me toques así, no me gusta que me hables así, no me gusta que me muestres de esta forma.
Entonces creo que la parte de comunicación es vital y los padres siempre vamos a hacer la línea frontal de defensa para nuestros hijos. Claro, atrás hay todo un sistema, las escuelas, nuestro círculo social, familiar, pero los padres somos siempre la primera línea de defensa para ayudar a nuestros hijos. Y bien, una interesante charla, una interesante conversación que hemos tenido con estas tres mujeres sensibles, socialmente sensibles, que están dispuestas a ofrecerte a ti, que has sido víctima, o a alguien que tú conozcas que es víctima de agresión sexual, toda la ayuda que ustedes se merecen. Generar conciencia pública sobre la agresión sexual en nuestra comunidad durante este mes es el compromiso de todos, no es una elección, es un compromiso, es una responsabilidad que tenemos. Educarte a ti misma y educar a otras personas acerca de la importancia de prevenir la agresión sexual también es un deber. Pero sobre todo, entender que la prevención comienza cuando comenzamos a creer en los sobrevivientes, a creer las historias de los que son víctimas actualmente. Así que para nosotros en La Conexión ha sido un gran placer tenerlas a ustedes tres y poner a disposición de nuestra gente el número de contacto que funciona 24 horas para ofrecer cualquier cantidad de ayuda posible, y es el 919-519-3735. Un equipo de especialistas que hablan español le van a atender en esta línea, y esta línea pertenece a el Centro de Respuesta a la Crisis de Durham. Muchísimas gracias a ustedes tres por este poderoso mensaje de concienciación, y solamente tenemos 5 minutos para cerrar la sesión, y me gustaría compartir estos 5 minutos para que cada una de ustedes pueda decir el último mensaje a nuestra comunidad. Mira, Corín, me gustaría 2 cositas. Primero, que las órdenes de alejamiento son gratis, para que las personas sepan que no tienen ningún costo, no necesitan tener ningún documento, ningún ID, nada, no le van a exigir el juez ningún tipo de documento, porque eso a veces nos preguntan, es que yo no tengo ID, no importa, eso no interesa, ¿ok? Así que eso es importante. Lo otro también con respecto al acoso, a la agresión sexual, hay distintos tipos de agresión sexual, no es solamente la penetración, sino puede ser un manoseo, una exhibición, ¿no es cierto? Un beso que no hemos querido, el acoso sexual es parte de la agresión, ¿no es cierto? Cuando nos han acosado, que nos dicen cosas que no queremos oír. Y también eso se está dando mucho en los trabajos, y nuestra comunidad, a veces nuestras víctimas no pueden dejar el trabajo porque no tienen muchas posibilidades a veces encontrar otro trabajo. Hemos tenido casos de eso que nos han llamado, gracias a Dios han podido salir de esa situación. Por favor, que nos llamen, que como les decías tú, Corín, puede ser para la víctima o para alguien más. Y es muy importante, a veces las víctimas necesitan encontrar a alguien, quizás algún familiar, de contarles, saquen eso con alguna persona de confianza, amigo, amiga, vecino, que tengan eso por lo que les ha pasado, y ahí empezar a buscar estas conexiones. Si, entre todos podemos lograr mejores cosas que una sola persona. Es decir, hay estas redes, están los recursos, como le digo, en la comunidad. Las víctimas de violencia doméstica o abuso sexual pueden aplicar a la visa U, y se puede legalizar en este país. Hay un proceso, y también nosotros nos ayudamos con eso, no en nuestra agencia, pero en una agencias que trabajan con víctimas. Que son aliadas. Y son aliadas y tienen becas y lo hacen de forma gratuita, ¿me entiendes? Entonces hay formas también. Así que eso, muchas gracias por esta instancia, Corín. Muchas gracias. Otra cosa que yo quería mencionar, si nosotros sabemos de alguna persona que está abajo de la edad de 18 años, también tenemos que hacer un reporte a Child Protective Services. También ahí hablan en español y en inglés. Entonces, si tú no te sientes muy cómoda diciendo tu nombre, que tú estás haciendo ese reporte, también lo puedes hacer anónimo. Y eso también ayuda mucho a los niños. En vez de hacer un police report, también puedes ir en esa dirección de hacer un reporte a Child Protective Services.
Absolutamente. Muchísimas gracias por ese dato. Y aquí debajo de esta entrevista usted va a ver esa información. Luego, Irma, nos pasas el número telefónico para que la gente también pueda llamar allí, porque el anonimato es fundamental para que este proceso continúe. Evelyn, unas últimas 2 palabras. Tenemos 2 minutos. Gracias. Únicamente agradecerte, Corín, agradecer al periódico esta plataforma tan importante, decirle a las personas que nos ven que somos sus vecinos, estamos en Durham, queremos ayudarles, queremos servirles, hay recursos disponibles, no debemos sufrir en silencio. La comunicación, el decir lo que sentimos, lo que nos preocupa, es lo que nos va a hacer más fuertes y nos va a ayudar a salir adelante. Así es. Potente mensaje. Víctimas de agresión sexual no están solas. Aquí estamos para ayudarles. Feliz día a las 3 y comencemos con nuestra tarea de concienciación, esa responsabilidad tan bonita que tenemos todas. Adiós. Listo, gracias.